Desde el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro ha sido insistente en manifestar no solo la dignificación y la humanización en los centros carcelarios, sino que esta ministra de Justicia ha sido permanentemente una impulsora y promotora, así como consultora de derechos humanos en toda su carrera. Y creo que la tecnología ayuda a muchas cosas. La tecnología no solo ayuda al tema de vigilancia, sino al tema también de capacidad, de rapidez, de, entre otras, vislumbrar acciones contra los propios PPL dentro de un patio. Y esto significa entender que cuando dotamos y toda la sociedad hoy en día se mueve a través de la tecnología, lo que buscamos es racionalizar la utilización, pero también ser más eficaces y mucho más ágiles en la detección, en el análisis y sobre todo en la actuación. Yo siempre hablo con los guardianes que me visitan en el Ministerio de Justicia y que siempre repito, son puertas abiertas. Todos los sindicatos han ido, pero también guardianes que no están sindicalizados son bienvenidos. Y eso significa entender muchas de las presiones que viven diariamente. Por esa razón, el Ministerio de Justicia permanentemente no solo apoya estos contratos, sino que busca en una presión con respeto de derechos humanos, presionar al director del USPEC para que rápidamente entregue todos estos elementos dentro de la necesidad de mirar también que la no existencia de tecnología es, en muchos casos, tratar de esforzarse y de esforzar a los guardianes a algo que en muchas ocasiones resulta también violatorio de los derechos humanos. La tecnología significa poder llegar a determinar sin intrusiones elementos prohibidos. La tecnología significa generar rápidas alertas frente a comportamientos de presos o PPLs, en particular en cada uno de los establecimientos y de los patios. Y por esa razón yo creo que lo que tenemos que mirar en la tecnología es el apoyo, es la rapidez, es la agilidad, es la eficiencia, pero también la necesidad de entender que el guardián va a estar también haciendo lo que le corresponde y nosotros le estamos apostando a una actuación muy fuerte en el tema de socialización, resocialización y obviamente de formación dentro del sistema carcelario. El guardián en muchas ocasiones estaba solo. El guardián no tenía cómo detectar o cómo reaccionar. Y esto pues es una serie, es un sistema completo que, como lo dijo el doctor Ludin, apunta a que tengamos medidas completas y no parciales. Y desde ese punto de vista, pues este sistema de seguridad y vigilancia, que es el trabajo realizado en este centro complejo carcelario, pues ha dispuesto cámaras en un número superior a las 230, pero que además son cámaras que permiten determinar acciones de detección facial, acciones de detención de movimiento, acciones que significan también medidas de advertencia que van a estar monitoreadas permanentemente para poder lograr evitar varias cosas que están sucediendo en los centros carcelarios. En muchas ocasiones, ustedes lo han visto, hemos intensificado los operativos dentro de los centros carcelarios con el respeto absoluto de los derechos humanos y dentro de los planteamientos generales que obliga la ley. Y nos hemos encontrado con establecimientos que tienen 3.000, 1.000, 5.000 celulares ingresados en los pabellones, droga. Tenemos pabellones en donde tenemos armas, tenemos pabellones en donde tenemos accesorios de esos elementos.
Y por esa razón creemos importante decirles que también sabemos que hay un plan contra la corrupción y contra la extorsión, porque mientras la corrupción siga atravesando las venas del territorio nacional, significa que no podremos tampoco generar ni cumplir ninguna de las funciones constitucionales y legales. La corrupción, lo dice la ONU, lo dice la OEA, lo dicen los instrumentos internacionales, lo dice nuestra Corte Constitucional, es el peor de los factores para que una sociedad siga en la pérdida absoluta del control y obviamente de la democracia. La corrupción significa en algún momento haber perdido el norte y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Pero también tenemos problemas de multiplicación de lo que sucede en la sociedad afuera, sucede adentro. Y esto significa gobernanzas locales con mucha fuerza. Y también queremos desde este punto de vista respaldar a los otros PPL que no pertenecen a esas estructuras. Y estas cámaras también van a servir para evitar acciones contra muchos de ellos, pero también contra los guardianes. Y desde ese punto de vista activar los procedimientos correspondientes. Es importante contarles que este contrato, además de lo que ya mencionó el director del USPEC, significa también pensar en la clase de tecnología que se usa, en el rango dinámico, y obviamente yo no voy a dar las características porque es un tema de seguridad, y sobre esos supuestos tenemos una serie de cámaras que se dispusieron por parte del contratista y del director del INPEC en sitios estratégicos y que van a permitir que los guardianes tengan más posibilidad de detectar a tiempo, pero también más tranquilidad porque tienen una herramienta que les está permitiendo detectar en el momento correspondiente todo lo que significa el control y la seguridad del sistema penitenciario o de los erones que llamamos dentro de nuestro argot. Fíjense que cuando nosotros vemos esto, pues también hay una sala de monitoreo adecuada, se ha generado una serie de implementaciones perimetrales, internas, externas, que también nos llevan a que nosotros sepamos que hay una cosa fundamental, y es que cuando una persona ingresa a un centro de esta naturaleza, si bien el himno dice es un error humano, e independientemente del himno del INPEC es una realidad, significa decir que muchos de ellos también tienen que entender que estar en un centro de estos tiene reglas. Y las reglas a lo que llevan es a que efectivamente en los casos de las personas condenadas se cumpla la sentencia que ha proferido un juez, pero además la segunda parte que es fundamental, se le ayude a resocializarse e incluso estos sistemas también pueden servir en un momento dado para elementos de reproducción de estos sistemas. Y yo lo hablo en educación. Hoy tenemos posibilidad de hacer educación virtual. Tenemos grandes problemas en el tema de capacitación y capacidad. Podemos traer al que queramos a través de un medio virtual para formar tanto a la guardia como a los PPLs. Pero indiscutiblemente yo hoy celebro, y lo celebro porque les quiero contar que yo estuve en un evento en la primera parte de este semestre en donde yo ambicionaba estas seguridades en los centros carcelarios colombianos. Tuvimos reunión todos los ministros y todos los directores de los centros carcelarios de la región y empecé a insistir en la necesidad, pero obviamente necesidad compartida y conocida tanto por el coronel como por el director de la USPEC. Hoy es una realidad. Vamos a entregar igualmente más de 900 radios, lo que significa también generar una serie de mejorías en comunicación a través de cada uno de los guardianes. Se han entregado una serie de elementos y sobre todo ese detector
que va a haber en el ingreso del centro carcelario, lo que va a permitir es hacer de mejor manera el trabajo, pero también respetando derechos humanos, que es fundamental para evitar procedimientos que atenten contra los derechos humanos de los visitantes, incluso de las mujeres y hombres que tienen derecho a visitar a sus PPLs. Por esa razón, no puedo sino decir, como ministra de Justicia, la satisfacción que es venir no solo hoy al Tolima, como le estoy diciendo desde el principio, sino poder entregar este trabajo que es parte del esfuerzo permanente del Gobierno Nacional, que coloca los recursos para que veamos efectivamente una mejoría permanente en estos centros denominados ERONES. Así que yo agradezco muchísimo, les felicito a todos ustedes por el trabajo, pero sé que aquí también estuvieron acompañando permanentemente las labores en instalación, explicación y obviamente la capacitación. Así que esperemos que funcione como lo estamos previendo, pero además se va a replicar en otros sistemas carcelarios y serán ustedes los que nos cuenten cuál es la condición real de lo que efectivamente se contrató y si merece la pena seguir replicando o ampliando el modelo en otros sistemas carcelarios. Muchas gracias a ustedes y gracias por todo lo que han hecho por el centro carcelario y por la población en particular. Muchas gracias.